Chicos, buenas tardes a todos. El día de hoy, pues ya miércoles 19 de agosto, estamos continuando con lo que corresponde al curso de agroexportaciones. Vamos a esperar unos 2 minutos más para darle chance a sus demás compañeros para que se puedan conectar. Y estamos arrancando con la exposición de hoy como nos corresponde a las 3 de la tarde. Ok, chicos, solo unos minutos, paciencia y empezamos con la exposición de hoy. Gracias. Bien, solamente un poco menos de un minuto y arrancamos con la exposición de hoy. Bien, bien chicos, buenas tardes a todos, saludarlos, espero que pues hayan tenido un buen día, un buen inicio de día. Comentarles que el día de hoy continuamos con lo que corresponde a la tercera unidad del curso de agroexportaciones y el día de hoy nos toca pues hablar un poco más sobre temas relacionados al ámbito de negociación comercial con nuestras contrapartes que son pues nuestros clientes o importadores. Ok, chicos, el día de hoy estamos ya muy cerca a culminar, como les mencioné esta semana, con la unidad 3, por lo que les invito a que puedan participar de estas últimas clases correspondientes a esta tercera unidad y luego dar inicio a la cuarta y última unidad. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hablar básicamente sobre un tema muy relevante y que se ve en el día a día en la agroexportación, pero que no está aún muy desarrollado y muy masificado en este rubro. Y esto se debe a que, si bien es cierto, tenemos muchos agroexportadores peruanos, solamente un bloque de los agroexportadores que ya tienen posicionado su nombre en el mercado internacional son quienes realmente se basan y trabajan mucho diferentes tipos de negociaciones formales, ¿ok? Mientras que el resto de agroexportadores que sobre todo recién están ingresando en el rubro del comercio exterior, aún no manejamos mucho el tema de negociación comercial. Es por eso que es de vital importancia que en este curso no dejemos pasar el siguiente tema. Y el tema que vamos a tocar hoy se refiere justamente a ello, que se denomina tipos de negociaciones, la consignación y la compra y venta. ¿Okay? En el día a día nosotros no solamente nos vemos inmersos en temas comerciales, en temas logísticos dentro del país, sino que también en el día a día el agroexportador peruano va a salir en búsqueda de nuevos mercados, en búsqueda de nuevos nichos, de nuevos clientes, para poder pues llevar su producto a famosos océanos azules. ¿Okay? Entonces, esa es la idea y este último punto que acabo de tocar lo hemos mencionado y ya lo hemos conversado en alguna de las ponencias y es importante de que el agroexportador en su día a día busque estos océanos azules donde realmente encuentre clientes, encuentre oportunidades que todavía no está tan desarrollado como otros sectores. Entonces, en esta búsqueda de nuevos clientes se va a tener que enfrentar probablemente a clientes formales, pero también se va a enfrentar a clientes informales. Y es justamente la razón de este curso la que nos va a ayudar a tomar acción por cada tipo de circunstancia que se nos pueda generar en la experiencia de la agroexportación. Entonces, tenemos que saber básicamente
que en el comercio exterior, cuando un cliente, tu exportador, realizas una negociación con algún cliente en el mercado de destino, generalmente el agroexportador peruano se ve enfrente a una gran duda en cuanto a una toma de decisión. Una vez que de pronto tu cliente, de repente, pues un proveedor del país de China, perdón, un cliente del país de China, de pronto acepta trabajar un volumen X contigo. De pronto te parece súper interesante y apuestas a que esta negociación definitivamente va a ir súper bien. Pero luego tienes que tomar acción y dentro de las acciones que tú vas a realizar, tienes que elegir qué forma vas a trabajar. Tenemos en el mercado internacional dos tipos de formas que son las más comunes y las que en el día a día se ven en el mercado internacional, y estas son la compra-venta internacional y la consignación. En este slide estamos hablando de una manera muy general los diferentes tipos de negociaciones que tenemos, y conforme vayamos avanzando con la exposición vamos a tener a más detalle la explicación de cada uno. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro en este primer slide, en esta primera parte de la exposición, es de que una vez que el agroexportador ya tiene en mente con quién va a poder cerrar alguna orden de compra, lo que va a suceder es que va a tener que entrar a tallar la experiencia, la decisión e incluso qué es lo que quizás el cliente pueda pensar o pueda percibir del exportador, ¿ok? Entonces, en este caso, el exportador va a tener que decidir entre trabajar con una compra y venta internacional o de pronto trabajar con una consignación. Estas dos opciones son dos polos totalmente opuestos, porque justamente aquí en esta gráfica ustedes van a poder ver que hay dos flechas distintas en sentido contrario, ya que uno de ellos materializa mucho la formalidad en el mercado internacional, mientras que el segundo, si bien es cierto, no es una actividad informal, cuando lo usamos en contextos, cuando lo usamos en emprendimientos nuevos, este tipo de negociación puede generarnos malas experiencias en la agroexportación. Recuerden que muchas veces cuando nosotros cerramos alguna negociación con un cliente, no necesariamente hemos tenido contacto con ellos. Lo ideal debería ser tener contacto con ellos, lo ideal sería asistir a ferias, visitar las empresas de estos clientes, pero no siempre se va a dar de esa forma. Entonces, ante esas circunstancias vamos a tener que pensar cuándo es bueno usar una compra de venta internacional y a partir de cuándo es bueno o es óptimo usar el tipo de negociación por consignación. Empecemos con el contrato de compra y venta, ¿ok? Este no es un curso de derecho, ¿ok? Aquí lo que nos importa a nosotros es básicamente conocer el para qué sirve, la razón de ser de este contrato y en qué me puede ser útil en la agroexportación. Entonces, vamos a basarnos en ello, pero no sin antes, como siempre, abarcar un poco del marco conceptual de este contrato. Entonces, el contrato de compra y venta, como tal, como te dice, es un acuerdo, ¿ok? Es un acuerdo de voluntades que se celebra entre partes domiciliadas, en este caso, en diferentes países, ¿ok? Hasta ese momento vamos bien, tenemos a un exportador, tenemos a un importador, cada uno está en diferentes países, en este caso nosotros estamos ubicados en Perú, y el cliente debe estar en otro mercado destino. Entonces, hasta allí vamos bien. ¿Y qué más te dice? Este contrato de compra y venta te permite que se transfiera la propiedad de mercancías que serán transportadas a otro territorio. Es decir, también cumple con las especificaciones, con las necesidades del comercio exterior, porque en este caso tú no estás haciendo una venta nacional, tú estás haciendo una venta en la cual estás enviando, ya sea por vía marítimo, terrestre, aéreo, multimodal, una mercancía hacia el territorio de otro país, ¿ok? Y lógicamente que tiene como prestación el pago de un precio. Tú como exportador no le estás regalando la fruta, el perecible, a tu importador, sino que en este caso
lo que va a suceder es que tú vas a emitirle una factura de exportación comercial, la que veíamos ayer, y a cambio de eso el cliente tendrá que hacerte el pago de la mercadería, ya sea como un pago directo o quizás sea un pago por partes a crédito o bajo algunos ciertos criterios que pueden ser contra documentos, al zarpe de la nave, al arribo de la nave. Eso va a depender de mucho la regularización. ¿Qué más? Ok, ya hemos visto entonces qué es el concepto, cuál es el concepto del contrato de compra y venta internacional, pero tenemos que también entender a este contrato como un formato físico, ¿ok? Donde básicamente se estipula las obligaciones, las responsabilidades, los acuerdos, los criterios para catalogar incluso una fruta como correcta para su consumo o con mala calidad. Este tipo de contratos, como cualquier otro en el ámbito legal, tiene que basarse, tiene que referirse y tiene que ampararse ante alguna convención, ante alguna ley, etcétera. En teoría, el exportador, el importador o ambas partes tienen toda la libertad de escoger en base a qué va a estar formado este contrato de compra-venta. Si bien es cierto, el cliente y el exportador tienen la opción de escoger bajo qué amparo, bajo qué formato se va a elaborar ese contrato, generalmente pues en el comercio exterior se trabaja y se regula este tipo de contratos bajo la Convención de Viena. ¿Ok? Entonces esta convención es la que básicamente rige dentro de este tipo de contratos y va a ser justamente esta quien va a, va a determinar el cuerpo del formato y también pues va a detallar las responsabilidades y obligaciones de cada parte. ¿Qué más? Veamos el siguiente slide. ¿Qué más contiene un contrato de compra-venta internacional? Lógicamente, por un lado tiene la oferta, ¿ok? Para que un contrato de compra-venta se pueda celebrar, tenemos que tener de por sí la oferta. Es la propuesta del contrato. Esta propuesta de contrato, ¿quién la da? La das tú como agroexportador, ¿ok? Tú lo propones, tú lo ofreces, porque haciendo un hincapié a esta situación, déjenme mencionarles que la gran mayoría de clientes que quizás no están acostumbrados a la formalidad, muchas veces no te van a aceptar firmar un contrato de compra-venta. Entonces, cuando tengamos ese comportamiento por parte de algún cliente en destino, tenemos que tener mucho ojo porque de por sí, desde antes que empieces con una campaña de carguío de contenedores, este cliente ya te está dando indicios de que quizás no sea un proveedor, un cliente formal. Entonces, muchas veces sucede en el agro de que de pronto el cliente, el exportador solicita generar un contrato, celebrar un contrato de compra-venta internacional con el cliente, pero este lo rechaza y solicita que se trabaje sin ello. Entonces, cuando sucede este caso, y más aún si es un cliente nuevo, tengan mucho cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado porque estos son malos indicios. Entonces, como veníamos viendo esta pirámide, tenemos como primera parte la oferta, que son ustedes, en la cual ustedes dan no solamente generan, disculpen, no solamente generan el tema de la factura comercial, sino que a la vez ustedes proponen la realización de este contrato. Luego de ello viene la aceptación. Lógicamente no puede haber un contrato si es que habiendo una oferta no hay una aceptación de esta oferta. Entonces, esta aceptación es dada por parte del importador y ustedes ya acá tienen pues una relación totalmente bilateral de un contrato. Entonces, por un lado tienen a la oferta, que son ustedes, y por otro lado tenemos a la aceptación que es brindada por el importador. Sin embargo, también tenemos que resaltar que el contrato de compra-venta internacional tiene un tercer elemento y este tercer elemento es la contraoferta. Es decir, el importador va a aceptar tu oferta, pero adicionalmente a ello te va a colocar condiciones, limitaciones o algunas negociaciones en precio, en producto, en calidad, en formas de pago a justamente a negociar. Entonces, una vez que la contraoferta, de ser necesaria, se realiza, podemos decir que se está empezando a celebrar un contrato de compra-venta internacional. Entonces, es súper importante que manejemos este contrato súper importante en la agroexportación
porque es uno de los pilares para poder iniciar una negociación comercial correcta. Pero, profesor, ¿qué algunas cláusulas o qué otras cláusulas importantes tiene el contrato de compra-venta? Vamos a resaltar cláusulas relacionadas a este curso, relacionadas a este rubro. Alguna de las cláusulas que a nosotros como exportadores nos ayuda es la famosa descripción de la mercancía. El contrato de compra-venta detalla la descripción de mercancía, detalla cómo va a llegar tu mercancía, exacto, incluso detalla el envase y el embalaje. La compra-venta también detalla el precio y las condiciones de pago. Es súper importante que tengamos detallado cuál va a ser el precio de la carga y cuál va a ser la condición, en qué condiciones se va a realizar este abono. Va a ser contra entrega, va a ser al contado, va a ser con crédito. Entonces, esto se detalla correctamente dentro de un contrato. ¿Qué más? También detalla el plazo de entrega y el lugar de entrega, porque se estima una fecha donde la carga debe ser puesta en el puerto destino, en el almacén, de acuerdo al Incoterm que se trabaje, ¿ok? En los lugares del cliente. ¿Qué más detalla? ¿Qué otras cláusulas tiene? Tiene la contratación de transporte y seguro. Si de pronto yo no solamente trabajo en términos FOB, también voy a detallar la prima de seguro que vengo trabajando por esta carga e incluso también puedo detallar el tipo de transporte que estoy usando para el envío, para el viaje de esta mercadería hacia el puerto destino. Asimismo, también dentro de las cláusulas se detalla el trámite aduanero de exportación e importación. Algunos clientes consideran importante detallar, si bien es cierto, este trámite aduanero responde mucho más a las facultades que tiene cada entidad aduanera en destino, también ellos por un tema de buen orden lo detallan allí. ¿Ok? ¿Qué más también se declara en un contrato de compra y venta? Se declara la transferencia de riesgos. Y esto es básicamente adicionado y relacionado también con los Incoterms, ¿ok? Básicamente se detalla cuáles son, dónde culmina y dónde empieza el riesgo del exportador y dónde inicia y dónde culmina el riesgo y la transferencia de responsabilidades del importador. Como les venía diciendo, también los embalajes son súper importantes, entonces aquí se detalla a mayor, pues, con mayor extensión la forma en que la carga va a venir embalada, ¿ok? ¿Qué otro tipo de cláusulas se coloca? Lógicamente también la legislación y jurisdicción aplicable, bajo qué contrato, bajo qué convención estamos trabajando. En este caso, como les dije, estamos trabajando con la Convención de Viena, que es la convención más común y más usada en el ámbito comercial. ¿Qué más se detalla aquí en las cláusulas del contrato de compra y venta? Se detalla algo súper importante y que quiero resaltar aquí, y es la fijación de daños y perjuicios, así como la entrega de documentos. ¿Por qué les detallo la fijación de daños y perjuicios? Y aquí justamente vamos a conversar un poco de los diferentes detalles pues, a aplicar en este contrato. Sucede, chicos, que muchas veces cuando nosotros intentamos establecer un contrato de compra-venta, algunos clientes, como ya les dije, son un poco reacios, rechazan este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque justamente no están acostumbrados a trabajar bajo una formalidad. ¿Ok? Esta informalidad no responde a un país en específico, sino que esta informalidad responde a muchos de ellos y va a depender de los clientes con los que trabajemos. Entonces, cuando de pronto nos vemos tentados a que la negociación se asoma a hacer una gran venta, ¿ok? Y de pronto pues nos proponen trabajar 50, 100 contenedores al inicio, para nosotros es algo muy tentador y rechazamos trabajar con un contrato de compra y venta y procedemos a trabajarlo con la consignación, que es lo que vamos a ver luego. Mientras que el contrato de compra-venta te ayuda a ti a detallar pues la fijación de daños y perjuicios, el no trabajar con un contrato de compra y venta te va a invitar a que en caso tu carga llegue en teoría dañada o que llegue al puerto de destino con días adicionales propuestos al tiempo de tránsito,
Con el contrato de compra-venta lo que va a suceder es que tú vas a poder estipular aquí qué características tiene que tener la fruta para considerarse en mal estado, ¿ok? Aquí también tú puedes estipular qué tipo de color, qué tipo de bricks, qué tipo de calibre debe tener la fruta para poder considerarla no apta para consumo e incluso cuáles son las condiciones que debe requerir la fruta al llegar a destino para devolverse el contenedor. En este contrato de compra-venta tú vas a poder detallar todos estos puntos. Inclusive, si tú dentro de tu contrato de compra-venta decides enviar un inspector al puerto de destino que esté allí perenne para recibir cada contenedor y evaluar la calidad de la fruta apenas llega, definitivamente lo vas a poder hacer y lo vas a poder textualizar dentro del contrato de compra-venta. Sin embargo, la no existencia de un contrato de compra-venta te va a generar todo lo contrario. De pronto tú te vas a ver inmerso a la decisión del cliente en destino, porque si él textualmente, de un boca a boca, simplemente te dice que la fruta no tiene la calidad que esperaba, probablemente te pague por un monto muy inferior al mostrado en tu factura. Entonces, imagínense todas las herramientas importantes que te genera a ti un contrato de compra-venta. Y ese contrato de compra-venta no necesariamente lo tienes que hacer por cada contenedor, puedes hacerlo por un periodo, por un monto aproximado de contenedores. Sí, les va a tomar tiempo definitivamente porque esto invita pues contactar con un área legal, pero te va a cubrir en todas estas situaciones. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que de pronto inician en el rubro de la exportación, encontraron a una empresa en Mercado Destino quienes les había pues pedido unos 50 contenedores para pues un mercado X. Ustedes embargan en el tiempo correcto, colocan la fruta correcta, colocan el empaque correcto, las líneas navieras o las aerolíneas cumplen con su tiempo de tránsito percibido y de pronto reciben un mensaje de su cliente donde el cliente les muestra fotos, que quizás no siempre esas fotos sean reales, y les dice que la calidad de la fruta no era la correcta. Y por tanto tienen dos opciones, o devolvemos el contenedor o le pagan a ustedes al precio que el mercado pueda aceptar. Es decir, que si de pronto yo acordé con el cliente a $10 la caja, el cliente en teoría va a averiguar en el mercado, en su mercado, a cuánto podrían vender esta caja de fruta. Y en este caso el cliente nunca te va a decir pues el precio real, definitivamente va a bajar en lo máximo posible. Estas feas costumbres son muy usuales en este rubro. Entonces, no generemos, pues, estos tipos de contratos informales, sino que más bien entre nosotros desde el primer embarque que empecemos a tener, tratemos de firmar contratos de compra-venta por escrito. ¿Ok? Eso es súper importante para nosotros. ¿Qué más? Qué otros puntos son importantes dentro de las cláusulas del contrato para la agroexportación? Una de ellos era la que le mencionaba, que es la calidad y condiciones para considerar la fruta como aceptable. ¿Cuáles son las condiciones para devolver un contenedor que le venía mencionando? ¿Cuáles son los parámetros para la reducción en el precio de venta detallado en la factura comercial? Si yo de pronto tengo un cliente que me dice, Anthony, la fruta llegó a cierto precio, $10, pero en el mercado se está vendiendo a 5, no te puedo pagar los 10. Si no hubiera un contrato de compra-venta, esto probablemente terminaría en $5 por caja. Pero ya habiendo un contrato de compra-venta y teniendo la experiencia previa, lo que vamos a establecer dentro de esos contratos es detallar cuáles son las causantes posibles o aceptables para que mi fruta se vea afecta a una reducción de precio. De esa manera, solamente van a ser esos parámetros los aplicables para una posible reducción en el precio de venta. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué otras cláusulas tiene? Las condiciones para elaborar las liquidaciones. Las liquidaciones no son más que una vez que se cierra el contenedor, se cierra la campaña, todas las frutas, todos los contenedores ya llegaron a destino, es momento de empezar pues a realizar esta documentación donde el cliente detalla el monto que nos va a pagar finalmente por cada contenedor. Si es que yo no tuviera un contrato de compra-venta, probablemente nos van a liquidar a un precio muy por debajo del precio detallado en la factura.
Entonces, tengamos mucho cuidado y seamos conscientes de la vitalidad, de la importancia que tiene un contrato de compra-venta. ¿Ok? También tenemos en cláusulas donde se detallan las entidades intermediarias a recurrir en caso de alguna disputa. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando no trabajamos con un contrato de compra-venta, de pronto la distancia nos hace pues pensar que no podemos solucionar o conciliar algún problema por algún medio legal. Entonces aquí en el contrato de compra-venta se detalla que a pesar de que el puerto de origen es A y el puerto de destino es B, podemos elegir algún otro tribunal, podemos elegir algún otro país tercero, donde no necesariamente se encuentre ni un puerto de origen ni el destino, pero que puede actuar como intermediario ante la gran distancia que tenemos de país en país. Entonces imagínense lo vital que es para resolver estos tipos de casos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cláusula? Y también súper importante, ¿cuáles son las condiciones para determinar un precio en el mercado? De pronto la fruta llegó con mala calidad y tengo que recurrir a investigar qué precio se está manejando en ese mercado y hasta cuánto puedo venderlo. Justamente aquí se detalla cuáles son las condiciones para determinar. Y dentro de ellas, por ejemplo, está que yo envíe a una persona en específico para que esta misma persona de mi confianza ingrese a cada supermercado y pueda averiguar los precios reales. Recuerden que hace unas semanas les dije de que el precio que se declara aquí en la aduana nacional es el precio de aduana en aduana. Recuerden que ese precio es el precio base, puesto que el precio real que ustedes tienen que ver en el mercado no tiene que basarse su información en la información que te da SUNAT, porque si bien es cierto, esa información es vital, recuerden que cuando esta fruta llega al mercado de destino pasa por diferentes eslabones logísticos y es probable que en cada eslabón el precio vaya incrementando en un 30%. Entonces, son esos precios, son el precio de la fruta colocada en el supermercado el que ustedes realmente deben consultar. ¿Ok? Por eso que a veces sucede que cuando hacemos un estudio de mercado, de pronto pues no podemos determinar correctamente cuáles son los precios reales. De pronto vemos y pensamos que SUNAT nos está brindando una información errada y no es así. SUNAT nos está brindando la información real, pero esa información es la que se detalla en tu factura comercial, la cual es totalmente distinta y seguramente inferior a la información que se maneja ya puesto en el supermercado. Entonces ya hemos visto la importancia de lo vital que es un contrato de compra y venta. Entonces nos toca pasar al siguiente tipo de negociación y este tipo de negociación tiene mucho que ver con la consignación. ¿Ok, chicos? Entonces, en este caso, la consignación responde, diría yo, en un porcentaje promedio a la informalidad que al día de hoy aún tenemos en este rubro. La consignación no es más que vender un producto o cierto volumen de producto, venderlo hacia mi cliente y básicamente él va a determinar al final de la campaña cuánto vendió y en base a esa cantidad que vendió, él nos dirá a qué precio se vendió. ¿Se imaginan que ustedes tengan que vivir en esa incertidumbre de saber que están vendiendo fruta y de pronto pues no están seguros cuánto van a percibir por kilo o por caja al final de la campaña de exportación? Eso es una gran duda generalmente, pero que algunos exportadores, principalmente los exportadores que se inician recién, suelen trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí en la consignación tenemos que detallarlo como, por ejemplo, quiero que se coloque en este contexto. De pronto, ustedes son exportadores, ¿ok? Y un importador extranjero, un cliente de cualquier mercado, contacta a algún productor o algún exportador peruano, ¿ok? Entonces, este importador, este cliente, llega donde el agroexportador y le dice, te planteo vender ciertos productos en tantos volúmenes a diferentes tiendas que yo tengo en mi mercado, ¿ok? Entonces, para el agroexportador le va a resultar súper interesante porque ni siquiera buscaste de pronto un cliente, sino que el cliente llegó hacia ti y te pidió pues tus productos para que los venda en gran volumen a un supermercado.
Sin embargo, lo que él te va a pedir es que trabajen bajo un precio de consignación y encima probablemente trabajes pues brindándole un porcentaje de comisión por cada factura de exportación generada, el cual oscila entre el 1 al 2% probablemente. Entonces, en este caso, tú te vas a ver pues eh, tentado por trabajar de esta forma. ¿Por qué? Porque el exportador va a pensar de que va a vender miles y cientos de miles de dólares en productos con un solo cliente. De pronto llegó este cliente y te dijo, yo tengo contactos en diferentes mercados y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, nosotros de pronto nos vemos súper motivados, nos vemos muy felices porque quizás hemos conocido, pues, en la primera experiencia que tenemos a un gran mercado, a un gran intermediario. Pero tenemos que ir más allá. ¿Qué sucede? Que a muchas empresas exportadoras les va bien con este método. Sí, les va bien, porque existen importadores responsables, ¿ok? Existen clientes responsables. Pero más allá de que existan clientes responsables, las empresas exportadoras que trabajan bajo esta modalidad son empresas que tienen una relación muy fuerte de muchos años con clientes anteriores, con clientes que empezaron con contratos de compra-venta, pero ya de pronto es tanta la afinidad, son tantos años que vienen trabajando que deciden dejar de lado este contrato y vienen trabajando por consignación, pero este tramo, esta tarea, este tipo de relación se logra con años de confianza. No se logra en el primer embarque con el primer cliente que conozcamos. Entonces, mucho ojo con ese aspecto. Entonces, así como tenemos, y les mencionaba que hay exportadoras que les va bien con este método, tenemos que hacer un paréntesis de que les va bien porque lo han aplicado luego de haber usado por muchos años el tema de la compra-venta. ¿Okay? Este tipo de ventas muchas veces se realiza con un acuerdo informal, es lo que les decía, generalmente es un boca a boca, a veces puede ser un correo, en el que la parte más vulnerable vamos a ser nosotros, los exportadores. Y mucho más en este curso porque somos más vulnerables cuando el producto es perecedero. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que una carga seca finalmente, si bien es cierto, al estar mucho tiempo dentro de un almacén, el precio se va pues devaluando, lógicamente, y mi costo de almacén se incrementa. En el caso del perecedero es mucho más dramático, porque por ser un perecible, como su nombre lo dice, este producto se puede malograr en solo un par de días y nosotros nos vemos expuestos a venderlos cuanto antes porque de pronto la fruta se malogra y nos los devuelven en un mismo contenedor con la fruta malograda y encima tenemos que pagar el flete y también la nacionalización en puerto pues origen. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que varios importadores aseguran que los productos llegaron con mala calidad y se vendieron a mercados de segunda a una tercera parte del precio del mercado. Entonces imagínense chicos que de pronto a ustedes les aseguraron el oro y el morro y de pronto pues están viendo que sus productos no llegan ni a la tercera parte del precio por caja que ustedes habían pensado vender. Entonces esto definitivamente pues puede llevar incluso a cerrar una empresa. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la consignación es un buen medio para trabajar, definitivamente esta consignación va de la mano, el éxito de la consignación va de la mano con los años de confianza, con los años de experiencia que tengas tú como exportador con cada cliente en específico. No te recomiendo usar la consignación desde un inicio, por más que te vendan muchos supermercados a través de un intermediario. Es importante que inclusive en ese caso trabajes con un contrato de compra-venta. Y si de pronto ves que la oferta, que la demanda, perdón, es muy tentativa, pero no quieres firmar un contrato, yo te pediría que te asesores legalmente, porque probablemente estés pues frente a alguna estafa. Eh, y realmente el proceso para solicitar la devolución de un contenedor lleno que no se vendió es muy engorroso, porque no solamente te complicas aquí en origen, sino que también te vas llenando de costos en destino, porque igual sigues pagando energía, porque igual sigues pagando almacenaje, porque de pronto el contenedor fue retirado y te estás llenando de sobreestadía. Entonces,
Son muchos aspectos que ustedes tienen que evaluar antes de tomar como primera opción a la consignación. La consignación en definitiva es una súper buena opción y es uno de los tipos de negociaciones que se trabaja al día de hoy. Con cualquier exportador que ya tenga un nicho de mercado establecido por años, te va a decir que trabaja con consignación, pero él lo ha trabajado luego de muchos años. Mientras tanto, tómate el tiempo de establecer contratos de compra-venta para que de pronto no te veas estafado con de pronto pues fotos de la mala calidad supuesta de la fruta y de pronto pues no era la fruta, ¿ok? Y estas cuestiones ya escapan de la mano de tu línea naviera, escapa de la mano de la gente de carga, escapa de la mano de la gente de carga porque ya son temas directos que tiene el mismo exportador con su importador y viceversa. Entonces, en este caso, te quedas solo tratando de solucionar el tema porque el resto de stakeholders no están participando de esta parte de la cadena. ¿Ok? Entonces es súper importante que tengamos bien en cuenta este punto. ¿Qué más pasa con la consignación? Sucede que si la carga no llega con la calidad esperada, lo normal es que el importador solicite una inspección con el Departamento de Agricultura o con la entidad sanitaria de ese país. Es decir, si de pronto pues el cliente observa que esta carga llegó con una calidad no esperada, ¿ok? El importador va a acercarse a su entidad sanitaria y le va a pedir una inspección de esta carga, ¿ok? Una vez que tenemos los resultados de esta inspección brindada por parte de la aduana en destino, lo que va a hacer el cliente, lo que va a hacer el importador, es solicitarle una autorización a ustedes como exportadores para quizás vender el producto por un precio más bajo, ¿ok? O de repente para devolver el contenedor. Entonces, lo normal en una buena consignación, o sea, imagínense por eso que yo les digo de lo importante que es trabajar una consignación de la mano de la confianza. En este caso, en la consignación, incluso hay algunos parámetros, hay protocolos a seguir. Y cuando hay confianza entre el exportador y el importador, va a suceder esto. Va a suceder que la carga llega con la calidad no esperada y este importador se va a contactar con su SENASA, con su entidad sanitaria en destino, y luego de ello, de tener el reporte, te va a comunicar a ti, te va a llamar, te va a escribir y te va a pedir tu autorización para ver si es que pueden vender el producto a un menor precio, para que pacten a qué precio, para ver si el contenedor tiene que ser devuelto, y todo esto tiene que ser sustentado con todas las facturas que se van generando dentro de esta cadena en el mercado en destino. Pero ¿qué pasa? Que en la consignación, básicamente dentro de los informales, no sucede esto, ¿ok? Y son muchos los exportadores peruanos que ya han sido víctimas de estos clientes informales, ¿ok? Estos clientes informales no hacen ninguna inspección privada, no solicitan ninguna inspección a su entidad sanitaria y ni siquiera le piden o le consultan a ustedes como exportadores si pueden vender la fruta a menor precio, sino que simplemente ni siquiera te enteras y te terminan enviando liquidaciones, remesas por un monto específico sin que te hayan demostrado algún documento de inspección o alguna factura de ventas al exportador. Y en esa situación tú no puedes hacer nada porque no tienes ninguna documentación, no tienes ningún papel, ningún contrato probatorio que muestre derivación de obligaciones y derechos de ambas partes. Entonces, imagínense que la consignación es un gran tipo de negociación, pero como les mencionaba, ha sido tan usado por importadores informales que a veces tienen un mal concepto de la consignación. La consignación como tal no es informal, el concepto mismo lo dice. Te vendo una cierta cantidad de producto y me vas a pagar de acuerdo a lo que te responde el mercado. Y entre esa intermediación hay acuerdos, hay protocolos por firmar, pero lamentablemente los informales como tal, los exportadores o los clientes informales han tomado este concepto y lo han trasladado como herramienta de uso informal en un mercado informal, valga la redundancia. Entonces, cuando te tengamos súper en claro y cuando nos pregunten qué tipos de negociaciones hay, tenemos dos. Tenemos el contrato de compra-venta y tenemos la consignación. Los dos son formales. Los dos se usan correctamente. La única diferencia es que esta consignación ha sido tergiversada y ha sido usada básicamente
para otras malas costumbres, para malas prácticas de algunos participantes que buscan un beneficio adicional propio. ¿Ok, chicos? ¿Cuáles serían, profesor, las soluciones para evitar, pues, estas malas experiencias que vivimos con una consignación mal aplicada dentro de los clientes informales? Y es algo muy, muy importante, porque en esta ponencia no podríamos terminarla sin ofrecerle algunos tips o sin ofrecerle algunas soluciones para ustedes. Y uno de los primeros tips es que ustedes utilicen medidas de evaluación de nuevos clientes. En el mundo empresarial existen muchas empresas que brindan inclusive estudio financiero de clientes en destino. Si de pronto está dentro de sus posibilidades analizar la situación financiera de un cliente que les está solicitando trabajar bajo consignación, inviertan aquí en eso y revisen realmente si esa empresa de otro país tiene un estado de situación financiera totalmente estable y que demuestre, porque recuerden que los estados financieros no solamente son números, sino que nos sirven para interpretar la situación en la que vive esa empresa. Entonces, de esa manera ustedes van a poder subcontratar algún intermediario que se dedica a hacer estas tareas y ustedes van a poder tener la tranquilidad de no estar trabajando con una empresa fantasma, ¿ok? Entonces, ese es el primer tip que yo les sugiero. El segundo tip sería que utilicen contratos que prohíban desde primera instancia al importador vender productos por debajo de algún precio mínimo que ya tú has pactado sin que tenga tu autorización. Es lo primero que tú debes detallar en el contrato. Si puedes detallarlo de esta manera textual, colócalo. Pero tú tienes que establecer en el contrato que cualquier reducción en el precio, sea cual sea la característica o el motivo o el causante, tiene que haber una autorización del exportador, tiene que tener una autorización tuya. Y eso es súper importante al momento de poder negociar. ¿Ok, chicos? ¿Qué más? Otro tip que podemos recomendarles es de que ustedes soliciten siempre inspecciones documentadas. ¿A qué me refiero con inspecciones documentadas? Me refiero a inspecciones que se hacen en el país destino que van a avalar y van a revisar la calidad y el estado real de la mercancía. Conforme ustedes avancen, conforme ustedes crezcan en este rubro, va a suceder que de pronto ustedes se van a ver en la necesidad de contratar a un tercero o de pronto enviar a alguien de su propia empresa para que esté perenne dentro del mercado en destino y pueda inspeccionar y pueda revisar la situación real en que llega la fruta, la situación real en que llega el empaque de la mercadería. Y de esta manera ustedes van a poder avalar si es que es necesario aplicar alguna reducción al precio o devolver el contenedor. Déjenme decirles, chicos, que las frutas que llegan por el ámbito marítimo en mal estado cada día es menor. Y esa minoría no se debe en mayor parte al tipo de viaje, ya sea en este caso marítimo, o en todo caso a la tecnología que aplicaron para este producto. ¿Por qué? Porque básicamente todas las líneas navieras al día de hoy han trabajado y tienen pues demostrado que cuentan con tecnologías para todo tipo de producto que incluso te pueden aguantar hasta 60 días de tránsito. Entonces la pregunta es, ¿por qué la fruta llega malograda? Y cuando me llega malograda no me refiero a que llegue chancada, porque chancada puede ser pues un movimiento dentro pues del ámbito marítimo, ¿ok? En alta mar. O de pronto pues puede ser porque las paletas se colocaron mal. La fruta llega en mala calidad en cuanto a su calidad, en cuanto a su brix, en cuanto a su color, porque básicamente nosotros no hicimos como exportadores las tareas correctas dentro de nuestro packing. De pronto sacamos la carga muy caliente. Recuerden que cuando nosotros cosechamos la fruta está a temperatura ambiente y generalmente pues la temperatura es alta y por lo tanto la fruta llega caliente. Y de repente no estaba, antes de ser cargado en un contenedor vacío, no estuvo las horas necesarias mínimas dentro de la cámara de frío para coger la temperatura correcta.
Y cuando lo trasladamos al contenedor a través de estos túneles que conectan pues al contenedor con la cámara de frío, nosotros éramos conscientes, y eso sucede, nosotros somos conscientes de qué tipo de fruta estamos colocando dentro del contenedor. Y de pronto somos conscientes que hemos estado ingresando una fruta que está caliente aún. Y de pronto nos hemos visto eh, enfrentados a una situación que justo cuando estamos colocando esa fruta caliente en ese contenedor, resulta también de que el contenedor no puede alcanzar su temperatura correcta en packing. Y esto se debe también porque la fruta no está en la temperatura correcta. Entonces, todas estas actividades que les he mencionado nos llevan a que la fruta pueda llegar en mal estado. Entonces, un tip adicional que yo les puedo dar es que contraten a gente de un área de calidad que realmente tenga el expertise, que tenga muchos años en este tipo de fruta, ¿ok? Y realmente se aseguren en empacar siempre frutas en excelente estado. Imagínense, fruta en excelente estado, más una tecnología adecuada, de acuerdo al tiempo de tránsito adecuado, más la colocación de algunos suministros que les puede evitar que la fruta madure, en algunos casos como la palta, como el banano, etcétera, definitivamente tiene que tener como consecuencias de que la fruta llega bien a destino, ¿ok? Entonces, tengamos mucho cuidado y también pongamos en nuestra parte para que este tipo de casos de calidad no tengan que verse enfrentados a una resolución que esté dentro de una consignación, a un protocolo que esté dentro de un contrato de compra-venta, porque tampoco es el hecho de establecer un contrato de compra-venta y que todos los embarques siempre sean observados por su calidad. Mucho ojo allí, usemos el contrato de compra-venta y la consignación para protegernos de estas malas acciones o algunas pues acciones que escapan de la mano del cliente, pero no lo usemos para cubrirnos de algunas tareas que podemos solucionarlas aquí en origen. ¿Ok, chicos? Eso es súper importante. Y justo lo que yo les venía mencionando, en el inicio en el rubro de la agroexportación, generalmente los tipos de contrato eran a consignación en su gran porcentaje. Y los contratos de compra-venta son mínimos. Al día de hoy, esta torta no ha variado mucho, ¿ok? Entonces, nosotros dentro de la relación de emprendedores, dentro de la relación de personas que trabajamos en el rubro, está en nuestra obligación, dentro de nuestras responsabilidades, que esta torta pues lo cambiemos y poco a poco vayamos trabajando con contratos de compra-venta que muestran mucha formalidad de nosotros ante el mercado extranjero. ¿Qué sucede? De que muchas veces llegan empresas fantasmas informales a nosotros porque en realidad nosotros mismos los fomentamos, nosotros mismos matamos el mercado. De pronto hay un agroexportador que tiene recién un solo cliente y lo tiene porque quiere trabajar por lo correcto, quiere elaborar un contrato, pero al costado tiene al vecino, a otros dos vecinos, que también son agroexportadores y con el afán de vender rematan sus precios a muy por debajo del mercado. Y de pronto, pues, la percepción que tiene el cliente hacia nosotros de que nosotros también somos informales y como el agroexportador A, B, C fueron informales, ellos asumen que todos los exportadores peruanos podemos también trabajar dentro de la informalidad. Entonces llegan en masa a ofrecernos justamente grandes volúmenes y aquellos agroexportadores que realmente pues quieren trabajar correctamente, establecer parámetros legales para pues ante una eventual pues problemática, se ven afectados también porque encima de ello, encima de que han invertido en una parte legal, de pronto pues también tienen que bajar aún más sus precios porque este grupo de exportadores informales, que aún existe y tenemos que decirlo, solamente están matando el mercado porque están vendiendo precios muy bajos que para nosotros a veces ya no resulta ser rentable. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestras acciones porque no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan el prestigio y el éxito de nosotros en manera global. ¿Cuáles son algunas ventajas de la consignación? Y una de las ventajas de la consignación y de la compra-venta a la vez es que si nosotros trabajamos una consignación correcta, con parámetros detallados, pero también de la mano podemos hacer un contrato de compra-venta, podemos detallar las características mínimas para que un contenedor se considere en devolución, podemos establecer parámetros para considerar una carga en mal estado,
Y también podemos enviar personal para que verifique los precios en los mercados destinos, como los venía diciendo. ¿Qué más? Se puede contar con un personal que valide la situación que llega a la carga en destino. Todas estas ventajas pueden ser aplicadas para ambos tipos de negociaciones, pero va a depender que nosotros lo usemos como una herramienta formal y que no intentemos usarlo como una herramienta para actividades pues desleales, ¿ok? Por ejemplo, el compra-venta, al ser un contrato internacional, podemos recurrir a mediadores o tribunales que se ubican fuera del país de origen y destino, y eso es súper importante. ¿Cuáles son algunas desventajas que también podemos tener, ya no en la compra-venta, sino en la consignación? ¿Ok? El importador, cuando usa una consignación como una herramienta informal, puede que recibas información falsa por parte del importador. Puedes también recibir información falsa respecto al color, a la condición de la fruta, porque lógicamente tú no tienes forma cómo cerciorarte si esa fruta es realmente la que tú has enviado. ¿Ok? ¿Qué más? A veces hay información falsa respecto al precio en que se vendió en el mercado. Los informales suelen tapar los precios reales. Te dicen la tercera, la cuarta, la quinta parte del precio real. Y finalmente tú estás percibiendo menos de lo que realmente habías esperado. Que también brindan información falsa sobre los problemas que hay en el mercado de destino. A veces de pronto pues te dicen, no pude vender la uva, no pude vender el arándano al precio estimado porque justo en estos meses hay pico donde, no sé, pues el mercado de California abastece de uva a Estados Unidos. Y de repente no son los meses correctos, no son esos meses pues donde el mercado de California se ve abastecido por uva, pero esa información que te da el importador sumado a la poca experiencia, al no informarte de qué es lo que pasa en los otros mercados, puede hacer que tú creas que esa información es correcta. Y todos estos cuatro puntos te llevan a que incluso puedas tener que devolver el contenedor. Y a veces no se devuelve, chicos, ¿ah? A veces lo que busca simplemente el cliente es no devolverlo, sino que tu precio se devalúe en lo máximo posible. ¿Ok? Entonces, en resumen, las primeras experiencias del agroexportador peruano cuando usen la consignación como herramienta informal van a ser malas. Y en resumen, sobre la compra y venta y la consignación, ¿ok? Tenemos que dejar en claro siempre que la compra y venta, el exportador, el importador van a trabajar y se van a regir a un contrato. Mientras que en la consignación probablemente siempre va a prevalecer solo la buena fe, no va a existir un contrato explícito y se recomienda trabajar con clientes que hemos tenido confianza por años. Ok, chicos, hemos culminado la exposición de hoy. Recordarles que las clases son de lunes a viernes, los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde como el día de hoy, y los martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Mi nombre es Antonio Eliok, les dejo aquí justamente mis datos, mis teléfonos para cualquier tipo de asesoría que ustedes pues estén interesados. En los últimos minutos de esta exposición, que son 10, vamos a pasar a la sección de preguntas que con gusto voy a responderlos, ¿ok? A ver, nos dice Luis Ríos Cotrina, hola, hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto verte aquí pues en clase. Nos dice, quiero aprender a importar. Luis, este curso es de agroexportaciones, no está relacionado al ámbito de importación, estamos viendo todo lo contrario, pero de todas maneras te invito a que te conectes al Facebook de Camex porque también hay cursos que se están enfocando netamente en la importación y probablemente pues vas a tener ahí elección de cada exposición de acuerdo al tipo de producto que necesites importar. ¿Ok? Entonces sí, tenlo súper en cuenta. Igual aquí, de alguna otra manera, siempre tratamos algunos puntos muy importantes para la importación. A ver, chicos, vamos a esperar un par de minutos para ver pues qué preguntas puedan generarse en esta última etapa de la exposición. Comentarles que el día de mañana vamos a estar hablando un poco más de las diversas entidades sanitarias que tenemos en los diferentes mercados destinos con quienes ya tenemos un protocolo fitosanitario negociado. Eso les va a ser súper importante porque van a aprender un poco de cuáles son los protocolos, cuáles son los parámetros que al día de hoy se vienen trabajando en diferentes mercados vecinos y eso es de súper
importancia y sobre todo es mucho más importante para el área de producción, para el área de calidad de su empresa, porque les va a servir actualizarse y saber realmente qué requisitos en el tema de etiquetas, de embalaje, de certificaciones necesitamos aprender para cada país. ¿Ok, chicos? El día de mañana y el viernes son nuestras dos últimas clases respecto a la unidad 3 y el día lunes vamos a estar empezando ya con la cuarta y última unidad. ¿Ok, chicos? Mencionarles otra vez que los horarios de clases son de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes estamos de 3 a 4 de la tarde y los martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Entonces, los invito a asistir porque de verdad es un curso que se ha hecho con mucho interés para que ustedes, pues, los participantes puedan en cada exposición nutrirse un poco más de lo teórico práctico del rubro. ¿Ok, chicos? Bien. Esperamos 2 minutos más y si no hubiese ninguna pregunta adicional, estamos terminando la sesión del día de hoy. ¿Ok? Entonces, siempre chicos, cuando ustedes se vean involucrados en este rubro, traten siempre de establecer contratos de mediano y largo plazo con cada cliente que ustedes puedan tener en destino. Si dentro de lo posible no es factible visitar sus instalaciones, no es factible asistir a ferias, con mucha más razón es importante que ustedes firmen acuerdos comerciales. Esto los va a ayudar a protegerse porque en realidad no es un contrato, a veces está muy mal visto como un tema de desconfianza un contrato, una emisión de un pago, una proforma, etcétera, lo ven como una forma de confianza y en realidad es parte del rubro, es parte de el trabajar correctamente. Entonces, cuando ustedes perciban que efectivamente pues un cliente se ve renuente a firmar un contrato, habría que preguntarse por qué no quiere firmar un contrato y cuáles son pues sus verdaderas intenciones en cuanto a la negociación comercial con nosotros. Es allí donde nosotros nos damos realmente cuenta si es que el cliente es un cliente con el que podemos contar a un largo plazo o simplemente nos vamos a ver inmersos ante una mala experiencia en la agroexportación. Ok, chicos, ya que no nos quedan más preguntas, vamos a proceder pues a despedirnos. Espero que les haya interesado la clase el día de hoy. Los espero el día de mañana, recuerden, de 10 a 11 de la noche. Que sigan teniendo un buen día, que descansen y nos estamos viendo por la noche de mañana. Ok, chicos, conmigo será hasta el día de mañana. Cuídense, muchas bendiciones, un abrazo. Chao, chao.